Saludos de paz y bendiciones para todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los saludo hoy en este día, miércoles 25 de marzo del año 2026. Es muy grato poder estar una vez más con todos mis hermanos y poder en este momento acercarnos a la bendita presencia del Señor y compartir de su santa palabra. A partir de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio y vamos a comenzar a mirar la epístola de los Filipenses, una epístola muy gloriosa con un contenido muy extraordinario para la iglesia, y vamos a acercarnos a esta palabra y creo que el Señor Eterno va a tener muchísimas bendiciones que darnos en esta Santa Escritura. Por tanto, quiero pedirle, mis hermanos, que para comenzar hoy con una introducción nos acerquemos al pasaje bíblico en la epístola a los Filipenses, y vamos a tomar el capítulo 1, los versículos 12 al 14. Yo voy a hacerlo desde la Biblia Reina Valera 1960 y voy a leer esta palabra para todos mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Encomendamos este tiempo, este momento en las santas manos de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y nos enseñe la Sagrada Escritura y nos enseñe la revelación. Previamente hemos orado y vamos a disponernos para poder hacer un estudio de esta epístola. Obviamente esto va a ser en las secciones que el eterno Dios lo tenga dispuesto. Pero quiero hoy comenzar con una introducción general a toda la epístola. Y es que Pablo estuvo preso varias veces, una en Cesarea de Filipos y otra en Roma, donde finalmente por orden de Nerón sería asesinado. Pero en esta ocasión fue donde escribió 4 importantes epístolas, aunque no se sabe a ciencia cierta en cuál de los encarcelamientos fue. Todo lleva a pensar que fue en Roma, donde estuvo 2 años en una casa por cárcel. Y las epístolas escritas desde esta fueron las siguientes: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. A estas 4 epístolas se les llama comúnmente las epístolas de la prisión, por cuanto el apóstol Pablo las escribió estando presas. Filipenses es la primera epístola escrita y se le ha llamado también la epístola del gozo, porque Pablo habla de su propio gozo y luego anima a las personas de Filipos a participar del gozo que Pablo está experimentando, pues él dice desde la prisión lo siguiente: me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Había algo que el apóstol Pablo siempre lo expresó, y es que la palabra de Dios no está presa. Él podía estar detrás de unos hierros, podría tener sus pies asegurados en el cepo, pero era su humanidad. Pero la palabra de Dios no estaba presa. Tampoco su espíritu y tampoco su tesón y su pasión por el Señor Jesucristo y el Santo Evangelio tampoco estaban presos. Por ello, en todo el apóstol Pablo comparte su gozo y quiere que toda la iglesia sienta el mismo gozo cual él lo está sintiendo. Pablo en ese tiempo está anticipando la posibilidad de su propia partida inminente, pero mira a un futuro con gozosa anticipación. Este futuro
este fruto del Espíritu, como lo es el gozo, es algo que debería evidenciarse en la vida de todo cristiano verdadero. Aunque para este momento el apóstol Pablo tenía el anhelo y le escribe a los hermanos de que él tiene la esperanza de verlos pronto y tiene la esperanza de que él sería libre de ese encarcelamiento, lo cual en efecto fue así. Sin embargo, hay algo a donde nos va a llevar el apóstol Pablo, y es que este fruto del Espíritu que se llama el gozo debe ser algo que sea una realidad y una evidencia en todos nosotros los cristianos. Porque gozo quiere decir estar de acuerdo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que el Señor disponga, lo que el Señor tenga deparado para nosotros, sea la circunstancia que sea una circunstancia agradable para nosotros o puede ser que no sea agradable. Pero si tenemos el gozo, entonces nosotros vamos a estar de conformidad a la voluntad de Dios y esto nos va a traer paz y esto nos va a traer libertad y nos va a dejar vivir el Evangelio a plenitud. Si hemos de participar en el duelo de este mundo y pasar por la sombra de valle de muerte por causa de Cristo, y si hay veces que estamos derribados pero no destruidos, la postura del cristiano debe ser de gozo, porque nosotros sabemos a quién hemos creído y nuestra confianza está siempre solamente en el Señor Jesucristo. Pablo expresa entonces su propia paz interior cuando dice lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces el apóstol en esto está dejando ver lo que nosotros adquirimos a través de la reconciliación, y es la paz con Dios. Cuando tenemos la paz con Dios, no solamente es el haber quitado la enemistad que había por nuestro pecado, sino el sentir en nosotros la conformidad de la voluntad de Dios. Así como el Señor Jesucristo, nosotros también es poder expresar: hágase tu voluntad, mas no la mía, y regocijarnos en que sea solamente la voluntad del Padre. El apóstol Pablo dijo: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, pero al fin de cuentas eso no importa, porque sé vivir en cualquiera de estas posibilidades. Y Pablo anima al creyente a saber quién fue el que comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará también en nosotros hasta el día de Jesucristo. Esto es hasta la manifestación del Señor Jesucristo. Esto es hasta el día de su venida. Esto es hasta el día en que nosotros seamos levantados con Él. Quiere decir que el Señor siempre va a perfeccionar la obra, y esto es lo que debe traer en nosotros una paz completa. La iglesia de Filipos es la primera fundada por Pablo en Europa y se remonta al segundo viaje misionero de Pablo, según nos lo está narrando Hechos 16, 11 al 40. Yo les pido a ustedes que lean ese pasaje y ahí va a estar explicado y expuesto cómo se funda y cómo inicia la iglesia en la ciudad de Filipos. La comunidad judía en Filipos era pequeña, debido a que no habían suficientes hombres para formar una sinagoga. Según la tradición, era necesario que hubieran 10 hombres. Este era el requisito para formar una sinagoga. Y que todos ellos fueran cabezas de casas, es decir, que cada uno tuviera una familia y que fuera la cabeza de ese hogar. Es lo que expresaba la tradición. Sabemos que el apóstol Pablo, todos los apóstoles, siempre que iban a alguna ciudad, lo primero que hacían era buscar la sinagoga de los judíos. Allí iban a reunirse por la propia filiación que cada uno de ellos tenía como judíos, y para tomar la oportunidad de expresarles el evangelio primeramente a los judíos.
Nos dice Hechos que algunas mujeres devotas se reunían en las afueras de la ciudad de Filipos en un lugar de oración. Allí compartían todas las mujeres la oración. Un pasaje nos lo ayuda a ver Hechos de los Apóstoles 16:13 y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Allí, en esta ocasión, el apóstol Pablo va a estar hablando juntamente con Silas la palabra del Señor a un grupo de mujeres. Allí Pablo les predicó el evangelio, y Lidia, que nos dice el pasaje que era una vendedora de púrpura. Esto quiere decir que ella era una mercader de posición, de prestigio, era una mercader rica, y ella se convirtió con toda su casa. Ella trabajaba con bienes teñidos de esta sustancia que se llamaba púrpura. Es posible que así inició la iglesia en el hogar de Lidia, porque al ser una mujer pudiente tenía posiblemente una casa espaciosa donde poderse reunir la iglesia. Esto nos deja ver, mis hermanos, lo que nos expresa también el libro de Hechos, cómo fue el inicio de la iglesia y que se reunían también en las casas. Esto nos debe dar a nosotros alegría, porque la iglesia del Señor no es conglomeración, la iglesia del Señor no son multitudes, la iglesia del Señor no son templos suntuosos. La iglesia del Señor es un grupo de creyentes, independientemente del número e independientemente de la cantidad, independientemente de todo. Es un grupo de creyentes redimidos que han creído en el Señor Jesucristo, que han sido salvos y se pueden reunir en una casa para adorar y glorificar y dar culto al Señor. Esto se llama iglesia. Por ello, el apóstol pedía oración para que nos sea abierta puerta para predicar el misterio de Cristo. Volviendo al pasaje que tomamos, el que leímos, el apóstol Pablo está diciendo: quiero pues que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Desde la cárcel, Pablo predicó el evangelio, y Pablo fue a la cárcel justamente por haber predicado el evangelio allí en Filipos, y fue encarcelado. Pero la prisión no lo detuvo. La prisión hizo que desde allí pudiera predicar este santo evangelio y además escribir otras epístolas. Pero su propia prisión, según lo está diciendo aquí, ha hecho que todos los hermanos cobraran ánimo para predicar el evangelio. Porque los hermanos filipenses, al ver el denuedo de Pablo y al ver que a Pablo no se le quitaba el gozo, aún estando siendo preso injustamente, seguía predicando. Los hermanos tuvieron grande consuelo, grande alegría para predicar el evangelio. ¿Qué importa si los metían presos? ¿Qué importa si atentaban contra su vida? ¿Qué importa si hacían algo contra ellos? Si de todas formas, por encima de todo, estaban proclamando y predicando el nombre del Señor Jesucristo con gozo. Porque nada debe quitarnos a nosotros esta alegría de ser hijos de Dios, de haber sido libres, de tener una herencia celestial y de predicar a Cristo. Espero que esta palabra sea de grande bendición, como lo será en adelante. Por favor, oremos. Señor, te damos las gracias y te pido, maravilloso Dios, que esta pequeña introducción ayude a todos mis hermanos, Señor, para poder mirar de aquí en adelante todas las riquezas espirituales que hay en esta preciosa carta, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, reciban un abrazo nuevamente de su servidor, de su amigo en Cristo. Que el Señor Dios los bendiga grandemente.